y a la carrera de mecatrónica al cual represento. En esta mañana nos encontramos aquí para escuchar la sustentación del trabajo de titulación de un dispositivo tecnológico de Jaime Gonzalo Carrasco Carrasco, cuyo título es Diseño y construcción de un prototipo de una máquina cortadora de papaya, melón y sandía para la elaboración de ensaladas de frutas. Vamos a escuchar este proceso. En este proceso se va a calificar 6 puntos, que sería su nota de la sustentación. Tienes hasta 30 minutos para realizar tu presentación, luego de los cuales el tribunal hará sus respectivas preguntas. El tribunal está conformado por el doctor Fabio Bando, que es el tutor del proyecto, los docentes lectores, la magíster Elizabeth Comina y el magíster Patricio Quilletes, y por dirección de carrera mi persona. Muchísimas gracias y vamos a escucharme a Jaime. Buenos días con todos, mi nombre es Jaime Carrasco, nuevamente. Antes de empezar, un feliz día a todas las mujercitas en este auditorio. Y bueno, como se mencionó, mi título es el título de la tesis, el título de mi proyecto es el diseño y construcción de un prototipo de una máquina cortadora de papaya, melón y sandía para la elaboración de ensalada de frutas. La problemática. Tenemos aquí 4 puntos que son el corte manual de frutas, ¿sí?, el alto riesgo laboral, la poca higiene y salubridad y la pérdida de materia prima. ¿Sí? El corte tradicional, pues sabemos que es manual, con un cuchillo casero, con un cuchillo doméstico, y este cuenta con un alto índice de riesgo a sufrir cortaduras, ¿sí?, así como la poca higiene, la poca salubridad con la que se manipulan las frutas y también la pérdida de materia prima, ¿sí?, al estar en contacto con las frutas pues se van degradando. Cabe mencionar que existen otros factores que son centrales, ¿sí?, importantes a tomar en cuenta, que es el personal necesario para hacer este tipo de corte. Varía según la demanda y el producto de tiempo. Otro punto es que la fruta debe ser lo más fresca posible, ¿sí?, para evitar que se oxide. Cuando la fruta se la corta y se la lleva pues envasada, se oxida, ¿sí? Entonces, no es que cause un problema a la salud, sino más bien es la pérdida de vitaminas y minerales lo que hace la degradación de los compuestos de la fruta. La justificación. Este proyecto está enfocado en la solución a los problemas de tiempo, dinero y salubridad. El corte de frutas será más rápido y seguro que el método convencional. Sí, entonces está destinado también no solo a un negocio, no solo a un emprendimiento, sino también a los hogares, ¿sí? Por eso es de fácil uso. No se necesita conocer el uso para poder manejar, ¿sí? Es de manejo intuitivo. Objetivo. El objetivo general es diseñar y construir un prototipo de una máquina cortadora de papaya, melón y sandía para la elaboración de ensalada de frutas. ¿Sí? Los objetivos específicos son analizar los tipos de cortadoras de frutas que existen en el mercado, materiales utilizados, características y tipos de corte aplicados a frutas específicas como las mencionadas dentro de mi título. Calcular y comprobar mediante software elementos mecánicos y electrónicos del prototipo. Construir el prototipo de una cortadora automática de frutas y realizar pruebas de funcionamiento comparando el proceso de corte de la máquina frente al operario. Ok, un poco de teoría. Sí, la materia prima, pues como sabemos, es la fruta, las frutas, y la ensalada de frutas conocidamente pues es el conjunto de varias frutas picadas, muchas veces bañadas de zumo o jugo de otras frutas.
Bueno, existen también platos en donde se añade helado o algún tipo de postre. Tenemos también el corte de frutas, que son los tres que están mencionados aquí, donde se puede apreciar los tamaños o dimensiones del corte del pedazo, ¿sí? Que son los tres seleccionados porque son en tipo cubo para este proyecto, que es del Parmentier, que es de 2 centímetros cúbicos, Maxim y Bataille, ¿sí? Estos tres fueron tomados para este proyecto. Sin embargo, con el que nos vamos a manejar es el Parmentier. El corte de frutas, pues, también está calculado para que la persona que ingiere los pedazos no tenga que volver a cortar la fruta, ¿sí? Sino más bien en un solo bocado, en un solo abrir de boca entre el pedazo. Bueno, las frutas de las cuales va destinado este proyecto son la papaya, el melón y la sandía, ¿sí? Sin embargo, la máquina posee una función para cortar otro tipo de frutas, como por ejemplo el plátano, ¿sí? Que son de dimensiones más pequeñas. Tenemos el mecanismo también con el cual funciona este prototipo, este proyecto, que es del mecanismo biela manivela, ¿sí? En resumen, el mecanismo lo que hace es convertir el movimiento circular en un movimiento lineal y en sentido contrario, ¿sí? Los materiales que se utilizan para este proyecto son el acero IC 304. El acero inoxidable pues es muy común gracias a su resistencia y a su precio, ¿sí? El acero pues logra una resistencia a la corrosión de ácidos muy oxidativos. Esta característica hace que se maneje mucho este acero para lo que es el tratamiento de alimentos, ¿sí? Sin embargo, se ha tomado en cuenta también el acero, el IC 316, ¿sí? Que tiene de 2 a 3% de molibdeno, lo que le da su fama de ser quirúrgico, ¿sí? Bueno, pero este fue descartado debido a que en relación a su precio con su beneficio pues era muy alto. Hay que proponer un proyecto de bajo costo, ¿sí? Okay. Dentro de la selección de alternativas tenemos a dos mecanismos que son los que están presentados aquí, ¿sí? Como se puede observar, el primero, la alternativa 1, es un sistema neumático, ¿sí? Que consta de un cilindro sin vástago al cual estará adaptado la cuchilla. Bueno, la fruta ejerce el mismo movimiento lineal que la alternativa 2, que es de biela manivela, ¿sí? Tenemos aquí los criterios, los parámetros a tomar en cuenta, que son construcción, operación, tamaño, montaje y desmontaje, mantenimiento, existencia de materiales y seguridad, ¿sí? Como se puede observar en la nota final, son valores muy semejantes, ¿sí? Las dos son opciones muy buenas y por ende pues las realicé de las dos maneras, ¿sí? Aquí se puede apreciar el sistema neumático, cómo funciona. Entonces, el cilindro sin vástago CSB1 es el que realizará el corte, ¿no? Al cual estará la cuchilla. Tenemos la alimentación, un regulador de presión, una electroválvula, ¿sí? Que tiene retorno por final de carrera, ¿sí? Una electroválvula 5 a 2, donde también se puede observar que esta otra electroválvula con el servomotor no es más solo para la demostración, porque el servomotor que iría debajo de la fruta es eléctrico netamente, ¿sí? Entonces ahí está el circuito, donde se puede ver que a través de un solenoide se hace la pulsación del botón y se ejecutaría el corte, ¿sí? De igual manera, ida y vuelta. El diseño. Como se observó pues anteriormente, funciona mediante el mecanismo biela manivela. Ahí se puede apreciar cómo está el diseño, ¿sí? Bajo el método experimental se determinó también el análisis de las cargas de trabajo. Bueno, pues empezando poniendo las tres frutas mencionadas en una balanza y un corte a la cual, una rejilla de corte a la cual yo le apliqué peso, ¿sí? Determinando que la fruta con más kilogramos para que se ejecute el corte es el melón,
¿sí? Con 3.43 de 3 pruebas. Bueno, lo que da una fuerza de corte de 3 kilos nos da una fuerza de 33.64 newtons, ¿sí? Denominado F1, que se puede ver ahí el resultado, con el peso a cargar del mecanismo, que es de 0.8 kilos, sumando 3.43, ¿sí? Kilos. A eso se le multiplica también un factor de seguridad de 2. ¿Sí? Este factor de seguridad en diseño de construcciones, pues según Shigley debe ser de mayor a 1.67, ¿sí? Esto respecto a la afluencia en tensión. Se ha tomado de 2 para asegurar su ubicación en la zona elástica y de igual manera pues, garantizar el comportamiento bajo la ley de Hooke. ¿Sí? Tenemos también el diseño de la cuchilla. A la cuchilla se le aplicó un análisis estático de cargas. Sí, el material pues, de la cuchilla es del acero inoxidable IC 304, ya que este es el adecuado para trabajar con alimentos, como ya mencioné. Pues la rejilla tiene una dimensión de 24 centímetros por 16 y por 2 de grosor. Sí, se basa básicamente en la unión de láminas de acero de la IC 304 con dimensiones de 20 centímetros de largo, ¿sí? 1.5 de ancho y de grosor 0.07 milímetros, ¿sí? Con destaques cada 2 centímetros para la unión de las demás piezas que están ubicadas en esta parte. ¿Sí? Estas son las cuchillas de las cuales fueron unidas, formando la matriz. Ok, al ser este un prototipo, la cuchilla no es la de este acero, ¿sí? Es un relacionado para poder pues, ejecutar el corte. ¿Sí? Tenemos también los resultados de las tensiones aplicados a la cuchilla, que es de la tensión pues, mínima de 761 newtons metro cuadrado y la tensión máxima de 1.38 por 18 a la octava newton por metro cuadrado. De igual manera, los desplazamientos son el desplazamiento mínimo pues de 1 por 10 a la menos 30 milímetros y el desplazamiento máximo es de 0.385 milímetros. ¿Sí? De igual manera, la deformación unitaria es de 2.39 por 10 a la menos 9 y la deformación unitaria máxima es de 0.000501. ¿Sí? Este estudio fue hecho a partir de donde se sujetaría la cuchilla hacia el mecanismo, ¿sí? Que son las dos barras de la mitad. Estas dos cuchillas son un poco más alargadas y son las que se entrelazan con el mecanismo. Tenemos el diseño electrónico, en el cual se ha aplicado pues, una tarjeta para controlar, es una tarjeta Arduino, ¿sí? Un microcontrolador Arduino Mega, un protoboard con 3 pulsadores, que son los que darían el ciclo, que son los que darían el funcionamiento, ¿sí? Uno para un ciclo completo, que es ida y vuelta de la cuchilla, el ciclo, que es medio ciclo, que solo sería de ida para las frutas que son con un diámetro menor a 3 centímetros, y pues el stop, ¿sí? El stop como seguridad. Tenemos también un servomotor, que es el que va a girar, va a estar sosteniendo a la fruta, ¿sí? Este servomotor, este motor a pasos, va a estar debajo del mecanismo, es decir, debajo de la fruta. ¿Ya? Cuando la fruta se ejecuta el corte, en el primer ciclo, corta en tiras cúbicas. Aquí está esta es la rejilla, esta es la pared donde la rejilla se incrusta, ¿sí? Estos de aquí esta pared es la que le da la dirección a la, ¿sí? Para evitar que la cuchilla, al estar en contacto con la fruta, se doble, ¿sí? O sea, se tambalee. Entonces, esta es la guía para la cuchilla. Entonces, de igual manera, debajo de esto está este plato donde está el motor a paso sosteniendo la fruta. Cuando se ejecuta el primer corte, la fruta queda en tiras, ¿no es cierto? Quedaría en tiras. El motor a paso lo que hace es girar es 90 grados y ubica a la fruta de tal manera que cuando la cuchilla regrese queden los cubos cortados, ¿sí?
Ok, voy a explicarles el funcionamiento mediante el flujograma, ¿sí? Pues existen los tres procesos, como les mencioné, que es el primer ciclo completo, ida-vuelta, ¿sí? Donde funciona el servomotor y el motor a pasos, en donde se lee el pulsador, ¿sí? Al momento de aplastar el pulsador lee la señal, gira el servomotor 180 grados, es lo que genera un ciclo de corte, ¿no es cierto?, la distancia. Gira el motor a pasos los 90 grados, ubicando la fruta en la posición, y regresa el servomotor a su posición inicial, ¿sí?, cortando los cubos. El proceso número 2 es el medio ciclo. El medio ciclo, en cambio, lo que hace es un solo corte, ¿sí?, girar el servomotor 180 grados para cuando las frutas son menores a 3 centímetros, porque no hace falta que la cuchilla regrese para hacerle cubos, ¿sí? Entonces tiene una decisión en la que si el servomotor se encuentra en la posición 0, que es 0 grados, gira este a 180, y en caso contrario, si se encuentra en 180, giraría a 0 grados. Y por último tenemos el proceso 3, que es el stop, donde presionando este botón, pues lo que hace es enviar un low a todas las variables, se detiene, espera 7 segundos en la posición que se quede para retirar cualquier trozo de fruta o cualquier utensilio que se quedó dentro del proceso, y regresaría a su posición 0 el servomotor. Ok, resultados. Si el intervalo que ofrece la máquina pues oscila entre 13 segundos a 15 segundos de corte. Cabe mencionar que este tiempo es tomado en cuenta solo del corte de la fruta, ¿sí? Si retirando o dejando de lado el tiempo que yo me demoro en poner la fruta, en entrar la fruta a la máquina, y de igual manera el tiempo en sacar. Entonces, este tiempo oscila entre 13 a 15 segundos, ¿sí? Esta variación de 2 segundos se debe a la maduración de la fruta, ¿sí? Depende de la maduración de la fruta. Si la fruta es un poco más madura, pues el corte se hará más rápido, y si la fruta es un poco verde, ¿sí?, o no está tan madura, pues el corte se demorará 2 segundos debido a su madurez. Cabe mencionar que sobre el tiempo que tarda en cortar las frutas es el tiempo que a este tiempo se le debería aumentar el de preparación de la fruta, ¿sí? Se añade pues que los pedazos cortados manualmente son de diferentes dimensiones, ya que se antepone la velocidad antes que la precisión cuando pues, se ejecuta manualmente. Y este proceso se ha evitado en gran parte la manipulación de las frutas. Esto ayuda a que las frutas no pierdan su forma, ¿sí? no pierdan la forma cúbica cuando se encuentran en estado maduro, ya que ahí son más blandas, debido a que su contextura pues, es más fácil de deteriorarse. Lo que no ocurre en el corte manual, ya que se debe sostener para realizar el corte. El corte de las frutas también ocasiona pérdida de líquidos, ¿sí? Cuando se corta la fruta, pues drena líquido la fruta, y la solución a este problema es que debajo del motor a pasos tiene un sistema de descarga, el cual consiste de un plástico que lleva al líquido hacia un retenedor en el cual se almacena para retirar. Entonces aquí están las tablas que se pueden observar los tiempos. Pues el corte manual, ya con aumentado los tiempos de preparación de fruta, lo que es ingreso y salida de la fruta, tenemos que la papaya tiene un tiempo mínimo de 1.28 minutos a 1.41, lo que no pasa en el corte de la máquina, ¿sí? Que oscila entre los 40 segundos. Okay. Para el melón es lo mismo, ¿sí? Tiene un tiempo de 1.36 minutos a 2.2 minutos, y para la sandía 1.29 a 1.35. Como se puede observar, el melón fue la fruta que más fuerza se necesitó para cortar, y por ende es la que más tiempo tarda. Y las conclusiones, pues examinó los diferentes tipos de corte de fruta mencionados en el primer capítulo, donde se llega a establecer el corte Parmentier,
como la mejor opción para este proyecto, con una dimensión cúbica de 2 centímetros. En la selección de alternativas estudiadas se obtuvo como ganador el mecanismo biela-manivela para el proceso de corte. No obstante, la opción del sistema neumático será tomada en cuenta en futuros proyectos. Todas las piezas y elementos encontrados en este prototipo fueron obtenidos en función al análisis, estudio y cálculo encontrados en el capítulo 3, recalcando que los elementos que no tenían equivalencia con el mercado fueron sobredimensionados a su semejante para garantizar su resistencia y funcionamiento, es decir, que fueron elevados hacia su siguiente valor en el mercado, a su siguiente semejante. Se solucionaron los problemas de tiempo, dinero, seguridad y salubridad. ¿Sí? Basados en el estudio de costos, se concluyó que este proyecto está evaluado en $1,322,80, siendo una buena opción de precio, tomando en cuenta su inexistencia en el mercado nacional. Se aplicó un análisis financiero para determinar el BAN y el TIR. ¿Sí? Bueno, es un análisis financiero en el cual se denomina en cuánto tiempo se recuperaría la inversión. ¿Sí? Entonces, de esta máquina en el mercado, es decir, puesto en marcha en un negocio, y se estableció que el proyecto es factible y rentable, con una recuperación de capital de 2 años. Ok, voy a presentarles un video. Ok, y en este video es el primer video de pruebas, donde se verifica o se asegura el funcionamiento de los servomotores y de las cargas. ¿Sí? Ahí gira la base, sí, los 90 grados. Y regresa la cuchilla. Como se puede observar en el video, la cuchilla tiene un movimiento muy oscilante, ¿sí? Debido a que no tiene las paredes. ¿Sí? Debido a que no tiene las paredes, de igual manera, esta pared que está aquí no solo sirve para guía de la cuchilla, sino también para manipular la fruta cuando se ingresa. ¿Sí? Ahí como la cuchilla se ingresa, se incrusta aquí, no corre el riesgo de cortarse o sufrir alguna lesión. Ok, en el siguiente video se demuestra cómo quedó ya el ensamblaje. Okay. Tenemos también aquí la imagen de ya con sus paredes, la imagen de cómo está funcionando el mecanismo, así como de la máquina final. Esta es toda la parte electrónica. ¿Sí? Consta con 2 alimentaciones, y una de 6 voltios que es para los motores y una de 5 para la tarjeta de programación. Gracias. Gracias. Bueno, Jaime, tú nos explicaste que la determinación de las cargas de trabajo fue en forma experimental y que hay una variación en la fuerza dependiendo del grado de madurez de la fruta. ¿Sí? Obviamente nosotros como consumidores de ensaladas de frutas necesitamos que el producto tenga un buen sabor, o sea, que la fruta esté madura. Entonces, para esto tú consideraste algún sobredimensionamiento tal vez en el sistema de generación de potencia, porque si nos vamos a la realidad, existen épocas que la fruta no va a estar tan madura. Entonces se va a poner en la máquina, en el caso de llegar a un emprendimiento, se va a poner en la máquina
frutas que no estén maduras. Entonces, no sé, en la parte experimental, ¿consideraste esta situación? Sí, bueno, respondiendo a su pregunta, ingeniero, sí se toma en cuenta todo lo que es la maduración de la fruta, así como la posición de la fruta, ya que una posición que se corta vertical o horizontalmente también varía debido a su composición. Sin embargo, se sobredimensionó el valor en su factor de seguridad de 2, ¿sí? Sobrando el 1.67 que se sugiere para este mecanismo, basándome en el método experimental. Pues con este factor de seguridad de 2 fue suficiente y fue la mejor alternativa para realizar ese estudio. Sí, quedó como Bien, pues, gracias. Respecto a la parte ya de montaje de toda la máquina, sucede casos que el momento de hacer el montaje se presentan situaciones que no están previstas, ¿sí? sí, correcto. Sí. ¿Cómo se solucionan esos imprevistos? ¿O qué imprevistos Sí, pudiste correcto. tener tú? Bueno, uno de los imprevistos que no se tomaron en cuenta, obviamente, en el diseño pues en software a la realidad, son bases para sostener primero el plato. ¿Sí? El plato que está abajo no solo es sostenido por el motor a pasos, sino tiene bases, pequeños piezas que sostienen al plato, evitando que este se esté tambaleando. De un caso. Sí, en otro caso, pues también como pudimos observar, las paredes junto con las guías que fueron muy necesarias para que el funcionamiento de la máquina sea el adecuado. Y con esto termino. Ahora, ya proyectándonos un poquito al futuro, porque como tú mencionaste en las conclusiones, este tipo de máquinas no hay en el mercado, o sea, no se ha visto. Si bien en todos los negocios pequeños o grandes que se dedican a las ensaladas de fruta, tienen a 2 o 3 personas sentadas con cuchillo y entonces, ya bueno, demostraste tú que hay una disminución en el tiempo de corte y lo que yo le veo es que va a ser un vaso de ensalada con frutas cortadas en cubos casi perfectos, que es atractivo para la vista del consumidor. Ahora, si nos proyectamos a futuro a un emprendimiento, ¿qué mejoras propondrías para tu maquinita? Ok, las mejores propuestas para la máquina primero serían los materiales. ¿Sí? En relación a la cuchilla, pues sí, debe ser una cuchilla más delgada. ¿Sí? Y yo le hice de 0.07, sin embargo la cuchilla pues al principio tuvo sus problemas, pero si es que esa dimensión se reduce a 0.05 milímetros la cuchilla y la afilación de la cuchilla no sea solo en la punta sino desde atrás, eso ejecutaría el corte pues mucho más rápido y más fácil. ¿Sí? Esas son las mejoras que yo haría. Y también como decía, el material de las paredes sí serían de plástico, porque la madera o otro material causaría mucho peso. Al ser un plástico PC, pues tranquilamente se le daría la forma y quedaría exacto a la cuchilla. Listo, gracias. Vamos a ver con el director número 1, que es el ingeniero de salud. Jaime, bueno, felicitarte primero por el trabajo, muy interesante, como la verdad este tipo de máquinas no hay en el mercado. Felicitaciones por el trabajo. Yo me voy a enfocar más en la parte electrónica. Considero que faltan ciertas cosas de seguridad. Por ejemplo, dentro de la programación, ¿tú cuáles elementos crees que deberías considerar en caso de que alguna persona, tal vez por hacer mal uso de la máquina, ingresa la mano en el momento en el que está operando? O si en la programación consideraste eso, por favor, si nos puedes hacer saber. Claro, este punto de la seguridad está tomado en cuenta, sin embargo se tuvo que retirar
esta parte se vendría al control, ¿sí? A la parte de control de la máquina. Al aumentar sensores, evitaría que, primero, un sensor de movimiento, ¿sí? Si es que no se ha activado ningún botón, pues ese sensor debe estar sensando cualquier cosa. Si yo estoy manipulando la fruta, no se puede ejecutar. Así yo aplasto los botones, no se podría ejecutar, ¿sí? Y a la vez serviría como para un piloto, o sea, para un efecto piloto automático, que se quedarían obsoletos los botones al poner control, ¿sí? Al poner un control de esto, solo yo ingresaría la fruta y los sensores darían el resto, ¿sí? Cortarían y se abriría la compuerta. Pero yo descarté esto de la tesis debido a que si yo le propongo este proyecto como un proyecto de bajo costo, pues al aumentar un poco más de control, aumentaría también el costo y ya no sería tan rentable la compra de este proyecto. Sí. Ahora, en la parte de la nomenclatura que has utilizado en los indicadores, esto va a ser utilizado por un operario, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, lo que colocas un ciclo de la exposición que diste sería para frutas que son menor a 3 centímetros de... No. Un ciclo comprende los dos movimientos que son tanto del servomotor como del motor a pasos, ¿sí? Un ciclo completo es ida y vuelta. El medio ciclo sería solo ida para las frutas menores de 3 centímetros. Eso. Entonces, ahí tal vez que le coloques esa identificación como para ese tipo de frutas, porque claro, tú como hiciste la máquina sabes que en un ciclo es para tal espesor y el otro igual. Sí. También quisiera que me indiques qué criterios tú utilizaste para la selección, por ejemplo, de los servomotores y por qué el uso de motores a paso en la base. Ok, los criterios a utilizar para el servomotor, primero nos basamos en las cargas, ¿sí? Las cargas que se van a utilizar para el proyecto, y para el motor a pasos, la primera idea fue otro servomotor, ¿sí? Para igual el movimiento angular. Sin embargo, este perdía tiempo en regresar a su posición porque no podía estar constantemente girando, ¿sí? Por eso se reemplazó por un motor a pasos, del cual no tiene que regresar a su posición inicial, sino su ejecución es mediante pasos, como es su motor, y giraría los 90 grados en la misma dirección siempre, ¿sí? Creo que eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Vamos con Bueno, recuerdas que, como decía la compañera, la idea en sí óptima, sí merece una felicitación, pero sí me quedan algunas dudas, ¿no? Sí, algunas dudas. Primero, el uso que me genera el material de las paredes, como lo dijo, que se puede cambiar, ¿cierto? Sí, porque si es que yo le dejo ese material, primerito, a la larga, eso no me dura ni 6 meses. Eso lo debemos tener claro, y eso debería haber aparecido en la cuestión. ¿Sí? Ahora, a partir de eso, con esta exposición, lo que no comprendo bien es si solo tengo una guía o 2 guías en esta parte. Ok, bueno, respondiendo a su pregunta, ingeniero, cabe recalcar que el título es el del prototipo, ¿sí? Al yo pasar esta máquina a la realidad, ya al uso como comercial, pues los materiales cambian, y el material para eso es un plástico, ¿sí? Obviamente la madera no resistiría, chupa mucha agua y se va. Sí, normal, por eso nada de la tesis va de madera, sino metal, plástico y acrílico para la ventana que se puede observar aquí viene una puerta. Sí, Una puerta. sí, la puerta se levanta. Ahí va mi duda, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy generando con la cuchilla, si le ponemos el video. Ya. Bueno, continuando con la otra respuesta, sí son 2 paredes. ¿Sí? Estas piezas no son las que están en la tesis, porque estas son las de prueba. Sí, obviamente son 2. Tengo una pared en la parte de atrás que genera los cubos, avanza la cuchilla, ¿sí? Y corta.
el avance de la cuchilla es solo con una pared. Sí. Sí. Ahí Solo- va mi duda. Solo ¿Por qué? detrás, claro. Porque yo tengo un sistema en los cuales cada una de las cuchillas forman ¿sí? una viga en cantilever, ¿sí? La cual, cuando yo aplico la carga, esa viga, ¿sí? Si bien en el canal primero le está llevando correcto, pero en el corte, por ser el mismo corte, va a fregar. Obligatoriamente va a fregar todas las cuchillas. Y es por eso que me asalta la duda si en la parte del frontal, que dice que es una pared, valdría la pena también poner la guía. ¿Por qué? Porque ya digo, obligatoriamente las cuchillas, y ojo, que usted me dice que las cuchillas son de 0.35, al ser de menor, ¿sí? De menor líder, ¿sí? Obligatoriamente, solo aquí frega. Sí, sí, sí. Entonces, ¿se debió haber considerado eso o lo consideró? Sí, lo consideré. Tomando en cuenta las pruebas, yo las pruebas las hice con una malla, como se observaron en las imágenes. Yo las hice con una rejilla cuadricular, ¿sí? Entonces las pruebas no fueron con un simple cuchillo porque obviamente la fuerza, al ser una matriz cuadriculada, pues la fuerza se distribuye a través de toda la matriz y va a ser obviamente mayor. Sin embargo, para la fuerza del motor se tomó en cuenta eso. Y ¿por qué no puedo poner otra pared delante? Porque se taparía el ingreso de la fruta. Pero es una puerta, lo puedo poner como puerta. Sí, lo que sí, como sugerencia es que la puerta esté pegada a la pared, pero ya no sería visible el corte de la fruta, ¿sí? Es decir, quedaría... Tenemos otro problema que tenemos que solucionar. Sí, entonces, sin embargo, por eso no se ha puesto la pared allá, pero esta pared lo que hace es reducir ese movimiento de la cuchilla al entrar en contacto con la fruta. Como lleva su canal, por eso es una pared para direccionar las cuchillas, pues evita en gran parte el tambaleo de la fruta. Permítase, como les digo, si por un lado lo fija, al otro lado está en cantilever, por lo tanto, fleja. Sí, correcto. Por eso decía, es una puerta, o sea, de acuerdo, ¿sí? Es una puerta en la cual simplemente yo le puedo poner, por último, ¿sí? En la parte del medio, le dejo libre para yo poder ver, pero en el resto yo puedo ponerle canales. De tal suerte que la cuchilla avance en los dos lados con guía y no fleje al momento del corte. Eso generamos, ¿sí? En el momento del corte. Ahora, partiendo del asunto, lo que no se explicó en la presentación es si es que se prepara o no la fruta, porque una cosa es comer con cáscara, otra cosa sin cáscara, o sea, eso se toma en cuenta, no se toma en cuenta, o sea, ¿cómo se ve? Sí, correcto. Este proceso el que yo he seleccionado es el de corte de la fruta, ¿sí? Antes de este proceso existe el pelado de la fruta y después de este proceso existe el envasado de la fruta, ¿sí? Entonces, al ser tres procesos diferentes, pues yo he tomado el de corte, solo corte. Entonces, es decir, la fruta entra sin cáscara, ¿sí? La fruta ingresa sin cáscara, se ejecuta el corte y quedan los cubos para que pase el siguiente proceso. Eso teníamos que haber puesto, ¿no? Sí, porque ni en la presentación ni en el documento como que me quedó en el aire esa parte. Okay. Si bien eso, sí, debió. Ahora bien, ¿cómo le saco la fruta? Bueno, la fruta se retira, tiene de las paredes, pues se retira con un plato o un cuchillo, ¿sí? Cualquier Tiene la cuchilla corta, sí, sale la cuchilla, los pedazos se quedan en la curva, en la... en la malla curva. Sí, algunos pedazos se quedarían en la malla. Sin embargo, como la cuchilla se regresa a su posición, el plato que sostiene, aquí se ve el orificio del plato, es desprendible, ¿sí? Este orificio se desprende y sale la fruta. O sea, al terminar de ejecutar el corte, la cuchilla se incrusta en la otra pared y ahí se manipula. Cortan la pared y deben botarle a las frutas para que queden claras. Sí, claro, quedan en la mitad, ajá. Esa debería ser el
ámbito. Puesto que ¿sí? Yo digo una solución, no una solución, una observación. ¿Qué tal si es que yo no le pongo ese plato y yo le dejo abajo ese agujero y le pongo una tabla? ¿Qué tal? Viene, retrocede y ojo, ni siquiera manipulo la fruta. Cojo, retrocedo, la fruta se expande, se cae en la tolva y el plato está listo. ¿Por qué no está la tolva o por qué no podría ir la tolva? Es porque está el motor a pasos. Pero se puede. Sí. Si yo cojo una tolva aquí y el motor a pasos puede tirar acá, ¿sí? Y entra acá. Se puede. Pero en cambio tendría que reducirle el plato. Tendría que reducir el plato y la... Una tolva, Sí, y de igual manera pues... que se puede hacer, ¿no? Correcto, correcto. Y de igual manera se reducirían los pedazos de fruta que ingresarían. Correcto, sí, pero sí. Queda aún más higiénico el asunto. Sí, sí, correcto. ¿No es cierto? Hablando del mecanismo, si le ponemos el mecanismo de Byron, ¿no? Ya, correcto. ¿Me explicaba qué tipo de mecanismo era? Mecanismo vía la manivela. El sistema es un mecanismo de Grasov. Sí, que es lo que tiene la manivela. Recuerda, le pregunto si es que en sus menesteres lo tiene. ¿Qué grado de libertad tiene este mecanismo? Este mecanismo, pues, no se realizó ese estudio de grados de libertad. Es simple. Sí, sin embargo, ¿Cómo se mueve? sin embargo sería de 2 grados. Y tomando en cuenta el de abajo. Es solo uno el que se mueve. Sí, sí, correcto. Ah, bien, perfecto. A partir de eso, ¿de qué material se escogió esto? Bueno, todo lo que serían las cuchillas de acero, ¿sí? Las paredes serían... No, estoy hablando del sistema. Del mecanismo. Tenemos todo lo que es esta... A ver. Esta parte que es la base del mecanismo, la que sostiene, ¿sí? Sería igual de acero. Tanto la manivela como la biela. ¿Sí? Aquí igual los acoples vienen de acero. De acero a 64. Sí. Me parece muy claro. Lo que pasa es que si que tomamos en cuenta de que al cortar la fruta salpica el líquido y regresa a la fruta, pues primero habría mayor oxidación hacia el material y segundo habría más contaminación del material hacia el fruto. ¿Por qué no le pongo solo una plancha? Este es mi y le pongo una plancha de acero inoxidable, se acabó. Sí, se puede tomar en cuenta también. Y ojo, el costo se me disparó para abajo. Sí, pero sin embargo se volvería a hacer todo un diseño. Lo que pasa es que al aumentar un grosor más, bajan las cuchillas. Entonces, no sé si en su estudio o cuando usted reformó, se dio cuenta que existen láminas de acero inoxidable de este espesor. Sí, ¿Por qué no le puse? Si es que usted me dice que todo ese bloque es de acero inoxidable, esa máquina cuesta carísimo. Bueno, tomando en cuenta las planchas de acero y los costos, pues en relación al beneficio, porque tal vez en algún momento del mantenimiento de la máquina toque reemplazar esa pieza, ¿no es cierto? Esa lámina que se le incrustaría. Bueno, no sé si usted sabe la vida útil del acero inoxidable. No, obviamente tiene su vida útil, pero al no ser parte de la pieza como tal, o sea, al solo estar incrustada, pues tiende a deteriorarse. O sea, así esté con la suela de todos, siempre va a deteriorarse más rápido que si fuera la misma pieza, si toda la pieza fuera. Sin embargo, pues la observación y la sugerencia es muy buena, muy acertada, ¿sí?
Y ahora sí lo que no estoy de acuerdo es que usted me ponga la vía de manivela con inox. Si no tiene nada que ver. Eso digo, es por que salpica la fruta hacia el material y regresa del material a la fruta. ¿Se va para abajo? O sea, sí, pero al estar en contacto con el área donde está la fruta, también se vuelve contaminante, y al exponer que esto, pues, este proyecto es con más salubridad al corte manual, pues se trata de evitar A ver, lo que entiendo, ¿sí?, que la vía de la manivela está encima, ¿no es cierto? Y de ahí sí, se carga. Digamos que por eso le puedo hacer una segunda. Pero simplemente yo lo puedo hacer con otros materiales, como usted mismo lo menciona, sí, que son más baratos. Sí, correcto. El acero inoxidable es para cuando está en contacto con la fruta. ¿Sí? Que si salpica o no salpica, no le veo mucho. Okay. A lo menos si nosotros tomamos en cuenta que, como usted lo menciona, yo debo seleccionar la fruta, que entre comillas no va a ser, ¿sí?, real, porque cuando yo estoy en el proceso de trabajo, cojo la fruta que sea y dale. Sí. Eso es. Por último, los objetivos, ¿se cumplió o no se cumplió? Sí, se cumplieron los objetivos dentro de las conclusiones que les puse, y como se pudo observar, los resultados al tiempo fueron los esperados. Sí, pues en el ahorro de tiempo fueron los esperados, y en el ahorro también de salubridad, ¿sí?, de dinero en cuestiones al pago de un operario, porque dentro de un negocio esta máquina, pues dentro del análisis se estableció que se recuperaría en menos de 2 años, ¿sí? ¿Bajo qué premisas del banco? El ban y el tipo se tomaron en cuenta primero como si yo fuera el que me pusiera el negocio de frutas e implementara, pues, estos vasos, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta 3 tamaños diferentes de productos, se hacen, pues, todo el estudio a base de estos tres productos, con 3 precios diferentes, obviamente con 3 tamaños diferentes, con una venta, por decirle, al día dentro del estudio, que no sería como una idea que es positiva, sino una idea negativa de vender 2 de cada uno, ¿sí? Aún así se lograría la recuperación de la inversión de la máquina en 2 años, teniendo buenas... 2 de cada uno. ¿Perdón? Vendiendo 2 de cada uno. Ajá, sí. O sea, Entonces, si vendo unas 10 es un negociazo. claro, si es que yo me pongo a vender, por eso hablando en términos positivos, si yo vendo 5, ¿sí?, la relación sería de restauración de ese dinero o sea, de la inversión sería de 1 año y medio, menos de 1 año y medio, ¿sí? Bueno, por eso le decía que en sí la idea, como idea, es muy buena. ¿Sí? Y por eso comencé mi exposición con una... ¿no? Nada. Gracias. Jaime, en tu exposición dices que habías seleccionado de los cortes que se podía hacer en el Parmentur, el Maxim y la anterior. No sé. Maxim y Altaye, dijiste que escogiste el Parmentier. Sí. ¿Por qué no escogiste los otros? Ok, basándonos también en información de cuánto una persona abre la boca, sí, que es de alrededor de 35 a 50 milímetros, que serían 5 centímetros de la máxima apertura de la boca. Está pensado en 2 centímetros primero, porque en un solo pedazo, o sea, está diseñado para que el corte, cuando resulte ya la fruta, sea ingerida sin necesidad de cortar más fruta, o sea, sin necesidad de estarle cortando el pedazo, primero. Y segundo, porque si es más pequeño, obviamente al cortarle se va a deteriorar más la fruta. Las cuchillas van a dañar más por estar tan juntas, van a dañar a la fruta. No sería una buena opción. ¿Por qué elegiste ese clima Mandela y no el mar? Bueno, ¿por qué elegí? También por costos y existencia de materiales. Si para este caso se necesitaba
un cilindro neumático sin vástago, ¿sí? Al ser sin vástago, pues su carencia en el mercado hace que sus precios, o sea, sus costos sean más elevados. Sin embargo, yo realicé la solicitud a la universidad para hacer las pruebas con el cilindro que tiene la universidad. Lastimosamente es un cilindro de 80 centímetros de largo, ¿sí? Yo metía 2 sandías y otra papaya y tranquilamente se cortaba. Sin embargo, el peso era demasiado en primera, y en segunda instancia la distancia, que era tan larga, pues me causaba problemas, ¿sí? No podía yo trabajar con ese cilindro, pues que la universidad me facilitó, y tuve que cambiar al mecanismo de la manivela. Sin embargo, como pudimos ver, los dos tienen puntuaciones muy parecidas en la selección de alternativas, ¿sí? Bueno, hubiese utilizado también el aire para lo que decía el ingeniero Piquetes, para limpiar las cuchillas, que sería una ventaja también, ¿no? Sí, está tomado. Con aire limpiar las cuchillas y el tiempo de vida útil agrandaría, porque esta máquina la tengo que lavar. Sí, correcto. De ley, entonces con presión de aire me ayudaría, pero como bien dices, los costos podrían. Sí, sin embargo, sí está tomado en cuenta para futuros proyectos. Los jugos que venden las frutas, dices que se va a un plástico que se encuentra bajo la máquina. ¿Qué tipo de plástico? Es un plástico común, en tira caja negra, ¿sí? como un sistema de descarga, ¿sí? Este plástico está puesto sellado alrededor del plato, ¿sí? con dirección hacia un retenedor de los líquidos. Entonces está en tu máquina de prototipo, ¿Perdón? en tu prototipo no diría esa parte. Debajo del plato está. Sí, por eso no se puede apreciar bien, por lo que está debajo del plato. Estaba, como usted escogiste el tema Mandela, estaba viendo por qué nos mandaste, nos están mostrando la parte neumática. Sí, porque también realicé las pruebas con neumática. Los valores manuales del tiempo que se tarda una persona, ¿cómo los obtuviste esos tiempos? Haciendo pruebas. Tomé miembros de la familia sin experiencia de utilizar cuchillos para cortar frutas y realizando los cortes bajo un método experimental. Porque hubiese sido interesante ir donde personas que se dedican a esto, ¿no? Con personas donde cortan las frutas. Aunque por lo general, y esa es una de las ventajas de tu máquina, ya tienen preparadas las frutas, ¿no? Con anterioridad y se quedan en refrigeración. Sí, correcto. Pero sí me da un poco de duda porque algo faltó ahí, no, en el tiempo de corte manual, ¿no? Porque las personas que se dedican a las frutas son bastante rápidas, ¿no? Sí, correcto. Pero la máquina es funcional, ¿no? Pero veamos, ¿sí? ¿Cuáles son las dimensiones de la máquina? Las dimensiones de la máquina. Aquí tenemos que las dimensiones de la máquina, primero tiene un peso aproximado de 20 kilos, ¿sí? Aproximado de 15 kilos, perdón, un peso aproximado de 15 kilos, ¿sí? Las dimensiones de la máquina es de 550 centímetros de largo, ¿sí? 550 por 320, sí, con un plato de 20 centímetros, que es más o menos la distancia de una papaya pelada por la mitad, cortada, pelada y cortada por la mitad. Con estas dimensiones, ¿cuáles son las
dimensiones máximas que corta la máquina? 20 De centímetros. ruta. Sí, 20 centímetros de grosor, o sea, de anchura. Ideal. O sea, 20 centímetros la distancia entre las dos rectas, 20 centímetros. ¿Sí? Y de altura también son 20 centímetros, las 20 por ahí. Porque ahí completaría lo que preguntó el ingeniero arquitecto, ¿no? Y lo que dijiste tú, las salpicaduras. Entonces tomaría, no utilizaría las máximas dimensiones que me dan ahí. Claro, no. Sí. Y porque ahí ya no tendría al final dependiendo de la fruta, porque la fruta es un poco ovalada, no tendrías todos los cortes perfectos. Y me evitara las salpicaduras, perdón, si lo hiciera más bajo. O la altura de las cuchillas estuviera un poquito mayor. Claro. Y evitaría que salpique por todo lado de la fruta, o que al salpicar se me vaya de ese recuerdo y me caiga donde está cerrado, que está la parte del todo. Sí, ¿no? Que sí, también hay que correcto. cuidar mucho eso. Sí. Otra cosa que te iba a decir, que preguntó una ingeniera mía, es nunca se ahorra en seguridad. Discúlpame, pero la seguridad es importante porque cuesta más la vida de un ser humano que el costo de vida. Sí, correcto. Puedes ponerle de seguridad, por ejemplo, que la fruta solo se corte si está cerrada, y que es un final de carrera y listo, ¿no? Pero no puedes optimizar vida humana a costo de más. Sí, No hay comparación. correcto. ¿Qué más te iba a decir? Creo que no, la última pregunta. Tu experiencia en hacer esta máquina. ¿Cómo te sentiste en el proceso de realizar esta máquina? ¿Y qué te deja la experiencia? Bueno, en realidad fue un gran esfuerzo realizar esta máquina. Tiene muchas cosas que uno no las pensó, ¿sí? Como normalmente pasan cuando uno pues lo diseña en software. Pasarle a la realidad es completamente un reto, ¿sí? Aprendí muchas cosas de esto, no solo de que va a quedar igual que esté en el diseño, ¿sí? Así yo imprima todas las piezas, no va a quedar igual, ¿sí? Porque al momento de ensamblar, al momento de juntar todas las piezas, ya no depende solo por ejemplo, en software no depende de la precisión en la que se alinean las piezas, ¿sí? Bueno, como experiencia, el realizar esta máquina ha sido muy satisfactoria, el poder decir que hice esta máquina, el poder decir que fue hecha con esfuerzo, ¿no? Obviamente la afilación de cuchillas no la hice yo, y por el resto pues me siento bastante orgulloso de la realización de la máquina. Es tu primer mecánico, ¿no? Sí. Y siento yo Mi primer... orgulloso porque es un buen... Sí. Muchísimas gracias. Jaime, con esto hemos terminado la presentación. Demos un aplauso. Luego de haber concluido la presentación del proyecto de titulación, en el cual se realizó un dispositivo electrónico, cuyo título fue Diseño y construcción de un prototipo de una máquina cortadora de papaya, melón y sandía para la elaboración de ensalada de frutas, realizado por el señor Jaime Gonzalo Carrasco, el tribunal conformado por el doctor Fabio Bando, la magíster Elizabeth Comina, el magíster Patricio Quitiaques y mi persona, magíster Luisa Sotomayor, se tuvo las siguientes notas. En el orden que los mencioné: 95, 86 y 93, dando un promedio
de 91 para la nota de la sustentación del trabajo de titulación. Por tal motivo, el señor Jaime Gonzalo Carrasco ha culminado toda su preparación académica en la carrera. Muchísimas felicidades, está ya. Solo le falta hacer la parte administrativa. Muchísimas gracias y felicidades. Gracias.